tardes, hermanos. Qué bueno que es saber que estás del otro lado y que decidiste tomarte este tiempo para que estemos juntos cantando, alabando a nuestro Dios y siendo desafiados por su palabra. Hoy me encuentro solo de este lado. No tengo a mis compañeros que siempre nos dan una mano con el sonido, la iluminación, pasándonos las letras. No, si ustedes vieran cómo es todo el detrás de esta cámara, en este momento es un desastre, pero cuando estamos con todo el equipo, la verdad que hacen un trabajo increíble. Venimos del Congreso, unas reuniones espectaculares que tuvimos y un tiempo hermoso que hemos podido disfrutar y hemos sido bendecidos. Y en esta tarde quería comenzar de esta manera leyéndoles unos versículos y después poder empezar a cantar, ¿sí? Si tenés tu Biblia cerca, puedes buscarla y vamos a abrirla en Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y dice así: Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermosas palabras que podemos encontrar en estos versículos. Y me gusta cómo arranca bendiciendo el nombre de Dios. Y después hablando de la salvación y de su misericordia, que son cosas que tenemos para agradecer toda la vida, ¿no? Así que, hermanos, si les parece, voy a dejar esto por acá y empezamos a cantar la primera canción que nos habla de que vamos a levantar el nombre de nuestro Señor y vamos a agradecerle por esta salvación. Después las demás canciones vamos a estar hablando más o menos de ese tema también. Así que, si les parece, cantamos. El trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba al trono, me levantaré, me levantaré.
estamos adorando a nuestro Dios, que es todopoderoso, es soberano, y a Él adoramos. Finalizar, me gustaría que cantemos sobre su fidelidad. Para siempre es tu fidelidad. En tu mano
hasta el ayer. Amor y Jesús, en esa cruz me demuestras tu amor, inmenso amor. Desde que vives dentro de mí, tengo paz y puedo dormir. Me das vida, me das valor. Hoy soy libre de temor. Para siempre es tu fidelidad. En tu mano seguro yo puedo estar. No hay tormenta que no puedas tú calmar, y no hay lágrima que no pueda secar. Desde que vives dentro de mí, tengo paz y puedo dormir. Me das vida, me das valor. Hoy soy libre del temor. Desde que vives dentro de mí, tengo paz y puedo dormir. Me das vida, me das valor. Hoy soy libre del temor. Muy bien, de esta manera culminamos con este tiempo y estamos ya preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes una reflexión en esta noche, hablando acerca de estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos de confrontación de ideas, de debates, de comezón de oír, como dice la palabra. Y me parecía apropiado compartir con ustedes en esta noche la carta que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo. Dice su hijo amado, su hijo espiritual. Y dice así en el capítulo 4 de 2 Timoteo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me parecía oportuno en esta noche compartir con ustedes esta reflexión acerca de lo que significa este pasaje. El apóstol Pablo, después de casi 30 años de haber estado predicando la palabra como evangelista, itinerante, llevando, como dice, a todo el mundo conocido el mensaje del Señor Jesucristo, le encomienda aquí a su hijo espiritual Timoteo que haga una obra determinada. Dice: te encarezco delante de Dios. Este te encarezco, según los autores, los eruditos que han estudiado el texto, hacen referencia a una connotación legal, a una connotación de juramento. El apóstol Pablo le está diciendo: te tomo juramento de que realmente vas a cumplir esto que yo te estoy encomendando. Ese juramento es el que
el apóstol Pablo está demandando a su discípulo Timoteo. Y es también el encargo que le hace también nuestro Señor a la iglesia. La iglesia tiene también este mandato ¿en qué consiste ese mandato? Vemos en la misma carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1 del versículo 8 de Timoteo, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí vemos el apóstol Pablo, dice preso suyo. El apóstol Pablo ya estaba preso, estaba esperando ser condenado a muerte, y en este pasaje describe su situación y dice que también lo insta a su discípulo a que participe de las aflicciones por el Evangelio. Comunicar el Evangelio no es fácil. Siempre el Señor Jesús decía que también el camino es angosto. El camino para aquellos que siguen el Evangelio es angosto, y sin embargo es ancho el camino que conduce a la perdición. Sabemos que predicar el Evangelio en estos tiempos es un tiempo también de mucha exigencia, de mucho compromiso, y está encomendado a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de comunicar este Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Juan 3:16. Es el pasaje que la mayoría de nosotros, aquellos que seguimos al Señor hace tiempo, hemos escuchado. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice que no se pierda? La palabra de Dios nos indica en todo su contexto que el hombre perdió el rumbo. El hombre dice que a través, Romanos 5:12, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El precio del pecado es estar perdidos. Estar perdidos, la paga del pecado. El pecado es la consecuencia de estar perdido. El término que se utiliza de estar perdido, de estar errado, es el término que sale de este deporte que es la arquería. Utilizamos un arco, utilizamos una flecha, y errar el blanco es la connotación que la Biblia, las Escrituras nos dan acerca del pecado. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios, para tener vínculo con Dios, para estar señoreando sobre toda la creación. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios, y a partir de allí dice que por la desobediencia entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Pues bien, los pasajes que hemos leído acá nos dicen que Dios, no obstante eso, envió a su Hijo Jesucristo para morir por el hombre que es pecador, aquel que estaba perdido, aquel que estaba expuesto a cobrar, a tener que pagar el precio del pecado. Nuestro padre Adán y Eva pecaron, y dice que por ese pecado se transmitió a toda la humanidad. Las personas tienen que saber que han errado, que están perdidos, que han errado el blanco, que han equivocado el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y eso es el pecado. Por eso dice que Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio de ese pecado, de esa desobediencia, del orgullo, de
de ser desobediente, de ser idólatra. Dice que Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio de nuestro pecado. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor Jesús vino a morir por nosotros. No solamente pagó el precio de nuestro pecado, sino que también, después de haber muerto, resucitó al tercer día. Y dice que la Escritura dice que al haber resucitado, venció a la muerte, venció al diablo, venció a Satanás. Y con eso nos dio la victoria sobre todas aquellas cosas sobre las cuales todos estábamos expuestos a temor, a miedo, a confusión. Así que estábamos perdidos. Y el apóstol Pablo dice, predica la palabra. El mensaje que Timoteo debía compartir, debía comunicar, era la palabra. Era llevar la palabra. Muchas veces decimos, bueno, nosotros tenemos que ser buenas personas, tenemos que comportarnos bien, así las demás personas pueden saber que nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Muy bien, eso es consecuencia de una vida de santidad. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo, predica la palabra, comparte, abrir nuestra boca, expresar, llevar lo que dice las Escrituras, llevarla en forma verbal hacia las personas, para que las personas conozcan que hay un mensaje de salvación. 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el apóstol Pablo, dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, buscan sabiduría, porque querían conocer, querían saber más. Sin embargo, nosotros, dice, predicamos a Jesucristo crucificado. Este es el desafío. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Predica la palabra, habla, contalo, decilo. Decí que ya Dios ha establecido el regalo precioso de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y esa palabra que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es una palabra que Timoteo ya la conocía. Timoteo había sido enseñado en el conocimiento de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de la ley. Sin embargo, Pablo le dice, no solamente lo que has aprendido, sino también lo que has escuchado de mí mismo. La fe apostólica, la fe de los apóstoles, la sana palabra. Así que eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo también. Fíjense en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 12, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo del Evangelio, porque sé en quién he creído. El apóstol Pablo lo está instando a su discípulo a que predique la palabra, no solamente la que él aprendió, sino también la que él vio de parte del apóstol Pablo. Así que este es el legado que nosotros como iglesia tenemos, que también tenemos que edificar la vida de la iglesia sobre la base del mensaje, el fundamento de los apóstoles y los profetas, como dice en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2, 20. No hay otro evangelio, no tenemos libertad en nuestras iglesias para inventar otro mensaje, para proclamar otra cosa que no sea Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo viene pronto. Ese es el mensaje sobre el cual nuestra iglesia está fundamentada, el cual predicamos y anunciamos. Y es un mensaje urgente. El apóstol Pablo le dice, proclama, predica a tiempo y fuera de tiempo, que instes a tiempo. Una proclamación urgente, es una cuestión de vida o muerte. Y aquí vemos la figura del heraldo. El heraldo eran aquellos comandantes, aquellos jefes del ejército que eran enviados en una misión que cuando un reino o cuando un ejército iba a invadir otro reino, el heraldo era el que antes de que se plantee la batalla,
era el que anunciaba el mensaje y le ofrecía la rendición, le ofrecía la paz, le ofrecía que entregaran las armas y que no combatieran, porque ese ejército seguramente iba a ser ese pueblo, ese país, ese reino iba a ser avasallado, iba a ser devastado. Y entonces el heraldo iba y le anunciaba y le decían: tengo un mensaje urgente, ríndanse, ríndanse. Así que esta es la figura que está usando el apóstol Pablo. Rindan, que las personas se rindan. Y le dice: redarguye, reprende, exhorta. Ve, que tú seas como un heraldo, como alguien que va en una misión a entregar un mensaje urgente para que las personas puedan arrepentirse. A tiempo, fuera de tiempo. Es una proclamación, dice: redarguye, reprende, exhorta. Aquí está dando una idea de convencimiento. Argumenta con conocimiento, efectúa aquellas aclaraciones que sean necesarias, sin duda, para que puedan las personas entrar en conocimiento y puedan aceptar ese mensaje que como heraldo le estás dando. Un mensaje urgente, pero también hace referencia a un mensaje con paciencia. Nosotros estamos siendo aquellos que llevamos el mensaje, pero el convencimiento, dice la Escritura, el convencimiento de pecado, convencimiento de justicia y de juicio, ese convencimiento lo da la persona del Espíritu Santo. Así que vemos aquí algunas aclaraciones. También dice que es un mensaje inteligente, que con paciencia, con doctrina, reprende, redarguye, exhorta. Es proclamar la fe, proclamarla con una actitud de solemnidad, pero también una actitud de conocimiento y aptitud para anunciar. Nosotros transmitimos un mensaje que no solamente es desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la experiencia, pero sino también es un mensaje que podemos decir que está basado en evidencias bíblicas en las Escrituras, evidencias en la historia, pero también la evidencia en nuestras vidas, una evidencia que demuestra una vida transformada por un mensaje de salvación. Así que quería compartir en esta noche estos puntos me parecían por demás contextualizados en este tiempo en donde estamos expuestos a una cultura apóstata, en donde lo moral, lo divino tiende a ser bajado de los rankings, de los parámetros de estándar de vida, donde hay una cultura humanista, en donde se ha sacado a Dios de las leyes, de las constituciones, de las escuelas, de los principios, sobre la base de la modernidad, sobre la base de la inclusión, se ha sacado a Dios, donde vivimos una cultura consumista, una cultura relativista, donde ya no hay más blancos y negros, todo puede ser permitido, donde vivimos una cultura prácticamente de perversión, una cultura de brujería, una cultura en donde los hechiceros manejan prácticamente las grandes decisiones corporativas. Bueno, frente a esto, nosotros como iglesia tenemos el gran desafío de predicar la palabra, de instar a tiempo, de convencer a las personas y predicarle el Evangelio para que el Espíritu Santo las convenza y puedan ser sus vidas cambiadas y transformadas. ¿Cómo debe reaccionar Timoteo? Timoteo en el versículo 5 le dice: pero tú sé sobrio en todo. Sé libre de toda contaminación, mental, de toda contaminación espiritual. Sé sobrio, compórtate, soporta las aflicciones. Dice, estar preparado para soportar. Es difícil esto, pero el desafío es que con la ayuda del Señor, la presencia del Señor, el Espíritu Santo en nosotros, soportando las aflicciones, que son muchas veces, no son
aflicciones como consecuencia de una vida de pecado, son aflicciones como consecuencia de llevar una vida de santidad y en la cual a veces estamos expuestos porque llevamos una vida de verdad, una vida que no quiere sucumbir frente al pecado, que no tolera las injusticias, y Pablo le dice soporta las aflicciones, teniendo en cuenta la verdad. Y por último le dice haz obra de evangelista. Cualquier persona que predica el evangelio, que testifica de Cristo y tiene el centro de su vida, eso es lo más importante, ser obra de evangelista. El Cristo es el centro de la vida. Los días, dice Pablo, son difíciles. Por eso que en este tiempo es importante que podamos captar la atención, porque muchas veces en los tiempos que corren somos tentados a acomodar el mensaje a las personas, acomodar el mensaje a las situaciones que enfrentamos, o somos tentados a silenciar el mensaje, porque vienen tiempos duros, tiempos difíciles. Y la palabra de Dios nos insta a predicar, a exhortar, a llevar adelante, a presentar con defensa. Quiera Dios que este mensaje en esta noche sea de bendición para cada uno de nuestras vidas, y que el Señor, recordando que el Señor es el Dios de la historia, el Dios de la historia, el creador del universo, el Dios que gobierna, el que estableció los límites al anchuroso mar, el que despliega los cielos, dice, como un cortinado. Dice que las nubes son como el polvo que levantan sus pies. Es el Dios de la historia, el que está sentado en el trono, y el Cordero dice que está a la diestra, gobernando con poder y autoridad. Nosotros pertenecemos a ese reino que no recibe órdenes. Es un reino inconmovible, es un reino especial. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos enseñó a orar y a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso que predicamos la palabra, por eso que llevamos este mensaje de salvación a la vida de las personas, porque hay un reino que quiere invadir, que quiere llegar a la tierra, que quiere anunciar que el hombre puede estar en paz y puede estar nuevamente en comunión con su Dios. Este es el mensaje, el evangelio que predicamos. Y este es el mensaje que Pablo le encargó a Timoteo, que hoy la iglesia lleva adelante y que nosotros, 2000 años después, seguimos anunciando. Que el Señor te bendiga, quiera Dios bendecir tu vida, que tengas una excelente semana.